Bienvenidos a otro video más sobre la importancia del contexto, y en este caso vamos a ver ahora la importancia de conocer el hebreo y el nombre de Dios en su original hebreo y cuál sería la importancia de conocer el nombre de Dios en su original hebreo. Bueno, ya mucho se ha escrito de él, ya muchos lo conocen, se le llega a conocer como el tetragramatón y se compone de esas 4 letras Yud, Hei, Vav, Hei. Esas 4 letras se le llega a llamar el tetragramatón y es como se compone el nombre de Dios en su original hebreo. Se translitera como YHWH y lo curioso de esto es que en el original hebreo las letras no contienen vocales, por lo tanto esas después se le agregaron. Simplemente podrías conocer una palabra, por ejemplo, si dices D, N y L, sabrías a lo mejor en el contexto que significa Daniel. Y así es como se conoce el hebreo, como se trabaja en el hebreo, sin vocales. Después llegaron los masoretas y le pusieron unos puntitos y palitos arriba o encima de las letras para saber cómo pronunciarlas. Pero antes no se hacía así. Y lo curioso de esto es que como el nombre de Dios lo consideraban muy sagrado, los judíos lo dejaron de pronunciar. Y entonces en vez de pronunciar el nombre, decían el nombre. O en el hebreo se llama Hashem. Entonces, por ejemplo, van a escuchar muchas veces a los judíos diciendo, sí, no sé qué, Hashem, o sea, el nombre, como para no pronunciarlo porque es muy sagrado. Y por la misma razón de que no lo pronunciaron, en un principio se cree que se llegó a perder el original, la pronunciación original, pues no tenían, aunque lo escribían, no tenía vocales. Entonces se puede traducir como Jehová, Yahová, Yahweh, Yahvé. No se sabe a ciencia cierta. Y esto es de las cosas más curiosas que tiene el nombre de Dios. Realmente no sabemos la pronunciación. Y bueno, en el hebreo hay un único verbo. Es como, yo creo que como el inglés, el verbo to be. Aquí en el hebreo sería el verbo hayá, que es el verbo ser. Y de ese se derivan lo que es el pasado, presente y futuro. Entonces, si no mal recuerdo, se pronuncia hayá, que es como ser. En el futuro me parece que se pronuncia hiyé. En pasado hayá. Y que vendría siendo la Vav, y en presente que se pronuncia GB, si es que está bien pronunciado. Entonces tenemos presente, pasado y futuro, presente, pasado y futuro. Juntando esas letras en hebreo nos da el nombre de Dios, que es Yahweh o Yahvé, que es lo que lo más certero o acertado que se puede pronunciar el nombre. Jehová es de las peores traducciones porque se le intentó meter la palabra Adonai, las vocales de A o Ai, esas vocales de Adonai, o como decir Señor, al nombre de Dios, y pues salió Jehová. Entonces es muy mala traducción. Lo más correcto y cercano podría ser Yahweh o Yahvé. Y hay otra explicación muy curiosa en internet donde dicen que es como realmente como no tiene vocales, se cree que es como el símbolo de la respiración, que es Ya-Ve. O sea, esas dos vocales es Ya-Ve. Así se pronuncia como el sonido de la respiración. Entonces, detrás del nombre de Dios hay muchísimas cosas más ocultas. Uno es que puede repronunciar el sinónimo de vida porque estás aspirando, inspirando, respirando. Entonces eso es lo que le da vida. El nombre de Dios también se podrá decir como ser, será y es y fue. Y eso también lo comprobamos en Apocalipsis, donde dice que estaban 4 ángeles que no se cesaban de decir ni día ni de noche, de decir santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces esos tiempos es lo que refleja el nombre de Dios. Por eso si vemos en las letras de lo que les dije en hebreo, la palabra era, es y será, si juntamos la primera letra de cada uno de esos tiempos, de cada una de esas palabras, nos da el nombre de Dios. Por eso el nombre de Dios significa el que siempre ha sido, el que siempre ha existido y el que siempre existirá, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, hay muchas cosas que están relacionadas con el nombre de Dios con respecto a la palabra ser o existencia o ser. De hecho, en el hebreo hay palabras en la gematría que valen exactamente lo mismo que el nombre de Dios. El nombre de Dios vale 26. Ahí está en la nomenclatura. De cada uno se suma y te da el número 26. Y en hebreo hay muchas palabras exactamente con el mismo valor gemátrico. Como por ejemplo, esencia, sustancia, existencia y ser. Como ves,
a algún modo se relacionan esas palabras existencia, ser, con la palabra Dios. Pues Dios es el que existe, Dios es un ser, está vivo, entonces están relacionados, todo está relacionado con el nombre de Dios con respecto a la palabra existencia, vida, al que siempre existe, al que siempre existió, todo eso. Incluso también otro ejemplo de la gematría lo podemos ver en Malaquías 3:6, en donde dice la frase, Ani Yahweh lo Shaniti, o sea, yo soy el Señor, yo soy Jehová o Yahweh y no cambio. Si sumamos el valor de toda esa frase, ¿saben cuánto nos da? 888. Y como ya he explicado en otros videos, el valor 888 significa, el valor 8 significa salvación, nueva vida, un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, salvación. Y el nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, Jesús, tiene el valor 888. Entonces es lo mismo decir a nivel gemátrico, Ani Yahweh lo Shaniti, o sea, yo soy Jehová y no cambio. Es lo mismo decir eso, o equivale en gematría a decir Jesús. O sea, si Jesús es lo mismo o vale igual que decir yo soy Jehová y no cambio. Bien curioso, ¿no? Y bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto. Ok, imagina que vives en el año 33 después de Cristo y tienes que ir a Jerusalén a comprar mercancía que no puedes conseguir en otra época del año, quizá ni siquiera en tu país, y que justamente en esa época, en épocas de la Pascua judía, después de Cristo obviamente en el año 33, porque sabes que esta es la época en la que todos los judíos tienen que ir a celebrar esta fiesta, y por lo mismo significa que va a haber más dinero, mayor influencia de gente, lo que podría traducirte en mayores y mejores mercancías, ¿no? Entonces trueques, ventas y así. Entonces pues decides ir a Jerusalén justamente el día de la Pascua, y entonces vas a entrar a la ciudad, y en el camino, justo antes de entrar a la ciudad, te encuentras con una ejecución romana. O sea, una crucifixión, así ejecutaban los romanos. Entonces ves a 3 tipos que están siendo crucificados, y bueno, por varios motivos pues decides ir a ver. Digo, como tú no eres nada chismoso, pues pasas de largo. Nah, la verdad es que vas de metiche a ver qué está pasando, porque están matando a esa gente, que vas a ver qué encuentras ahí, ¿no? Digo, curiosidad, ¿no? Y bueno, ves que uno de los letreros, el más cercano por el cual vas pasando, uno dice que esta persona está siendo crucificada. Bueno, tiene el letrero que dice asesinó a su esposa y le fue infiel con 3 mujeres. Y bueno, sigue disminuyendo tu curiosidad y te vas al otro extremo a ver qué dice el otro letrero de ese quizá ladrón. Y entonces ves que dice ladrón, asesino y violador. Y dices, oh my god, qué bueno que están aquí, que finalmente se estén teniendo el merecido por lo que hicieron. Y bueno, finalmente te acercas al que está en medio y por alguna razón lo dejaste al final. Te dio muchísima curiosidad y dejaste dejarlo mejor al final. Digo, como no eres nada chismoso, pues vas a ver qué pasa. Y te lo pones enfrente y ves algo bastante raro, porque a diferencia de los otros malhechores, a este lo ves completamente cubierto en sangre. Es una escena bastante perturbadora. Digo, una persona completamente bañada en sangre, completamente rojo. Dices, wow, ¿qué ha de haber hecho esta persona? Y bueno, lo ves que tiene además una corona de espinas en la cabeza. Y la curiosidad pues te hace volver a preguntar, ¿qué habrá hecho este, no? Y entonces te acercas para ver su letrero y ves que en su letrero está escrito lo que hizo, no solamente en el idioma que tú conoces, que es a lo mejor en el latín. Y dice el letrero, Jesus Nazarenus Rex Iedorium, o algo así, no sé cómo se pronuncia. Lo que haciéndote pensar a ti, bueno, sabiendo que imaginemos que sabes leer latín, pues sabes que dice como Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces te quedas pensando, ¿de qué habrá muerto este tipo, rey de los judíos? ¿Qué significa? ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿Qué habrá hecho? Y se te hace muy raro en total. Y pues no lo entiendes, simplemente te vas. Murió por ser rey de los judíos, qué raro, ¿no? Y ya, te vas. Y bueno, así como te pasó a ti, le pasaron a muchas otras personas. Entonces, por ejemplo, también ese mismo día llegó un griego. Y entonces el griego fue y se lanzó a ver lo que decía, lo mismo que tú, no era nada curioso, y fue a ver por qué murieron. Y vio al primer ladrón, al segundo ladrón, hasta que llegó con el tercero y vio escrito exactamente los mismos
Los mismos textos que decían, nada más que él como él hablaba griego, decía algo así como lo mismo, Jesús Nazareno, rey de los judíos, pero en griego, porque no sé cómo se pronuncia eso. Así que vio que las iniciales, o sea, no solamente vio eso, vio que las iniciales decían INVI, o sea, Jesús Nazareno, rey de los judíos en griego, y después vio, porque este era muy inteligente, vio lo que también decía en latín, que significa INRI, que son las iniciales, que precisamente es lo que ponen en las estatuas y las figuras de Cristo crucificado. Y bueno, llegó al de texto hebreo y pues no le entendió nada, porque quién sabe qué decía. Y finalmente, bueno, llegó un judío. Pasó un judío que iba precisamente a celebrar la Pascua. Y justo pasó ahí, al lado del camino donde todos iban entrando a la ciudad. Y vio exactamente los mismos letreros. Y vio el último letrero que estaba escrito en el lenguaje que él conocía, el hebreo. Y cuando lo leyó, se quedó congelado. Que el cuerpo se paralizó completamente. Y los vellitos de su piel se le erizaron al ver el mensaje. Y por un lado, pues lo desconcertó, porque ¿cómo decía que este es mi rey, no? O sea, yo soy judío y ¿cómo que este lo está matando por ser rey mío, no? Entonces no le cuadró. Y finalmente también era inteligente y logró ver qué decían los otros, como los otros textos, INRI en latín, INVI en griego, sus iniciales, pero esto fue lo que le erizó la piel. Vio que el texto en hebreo decía Yud Hei Vav Hei, y como no tiene vocales, al ver esas iniciales, dijo Yahweh, este lo están crucificando. Entendió el simbolismo de que este lo están crucificando por ser mi Dios, Jehová, Yahweh. Esto lo dejó completamente petrificado al hombre y vio este mensaje escondido. O sea que lo están por un lado matando por ser el rey su rey, o sea porque él es judío, y por otro lado con el nombre de Dios. O sea, imagínate ver eso en el contexto en el que estás yendo, en el contexto de la Pascua, en esta fiesta tan importante. ¿Cómo es que tu Dios va a permitir que estén matando a alguien diciendo que es Dios, tu Dios mismo, no? Y bueno, esto fue lo que los judíos vieron. Esto fue lo que muchos judíos se dieron cuenta de esto y fueron con Pilato y le dijeron, oye, cambia el letrero de esta cosa, o sea, ¿cómo que escribes esto? O sea, pon que él dice que es el rey de los judíos, pero no pongas que es rey, porque además, se esconde un mensaje oculto detrás de eso. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, está registrado en Juan 19, dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato, a los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. ¿Ven? Esa es la importancia de conocer el contexto, y en este caso de conocer el nombre de Dios en su original hebreo. Incluso no nos necesitamos ir allá al año 33 después de Cristo. En nuestra época, ¿cuántas veces no hemos caminado en la calle, en el centro, por ejemplo, aquí de la Ciudad de México, y hemos visto un montón en todos lados esculturas o imágenes de Cristo crucificado con el título INRI? ¿Y cuántos católicos no tienen esa imagen colgada en sus casas, en su coche, con ese mismo título, INRI, pero no tienen ni idea de lo que significa, no tienen ni idea de que están viendo el nombre de Dios? O sea, tienen el nombre de Dios ahí crucificado a Dios mismo representando que está siendo crucificado en el nombre, y no lo saben porque no conocen el contexto, porque no leen la Biblia, porque no estudian, porque muchas cosas. Entonces, esta es la importancia no solamente de leer la Biblia, sino de leerla y de conocer el contexto, para que cuando veas simbolismos entiendas todo lo que hay detrás de ello. Cuando pases quizá al lado de Jesús, sepas que realmente es Él. ¿Por qué? Porque conoces todo lo que habla de Él, ya has estudiado, ya lo has analizado. Es como un fan, ya lo tienes también analizado, que en cuanto escuches su voz, que en cuanto lo veas, que en cuanto veas algún ademán, algún movimiento, tú sabes que cualquier simbolismo, cualquier cosa, ya sabes que se trata de esa persona. Y eso te va a evitar que andes buscando o viendo otras cosas que realmente no son. Entonces, esta es la importancia de conocer el nombre de Dios, Yahweh, Yud Hei Vav Hei, en el hebreo. Nos vemos.